Bueno, buen día estudiantes de química. Hoy vamos a abordar el tema de aldehídos y cetonas y por otro lado el de los ácidos carboxílicos. Primero, aclarar que se trata de compuestos orgánicos que son oxigenados también, es decir, que son compuestos que van a estar formados todos por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Bien, entonces, los aldehídos y cetonas los ponemos aquí juntos porque están emparentados desde el punto de vista químico, ya que ambos contienen al grupo que se llama carbonilo. Un grupo carbonilo no es otra cosa que un carbono que tiene un enlace doble covalente con un oxígeno. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre aldehídos y cetonas si ambos tienen el mismo grupo llamado carbonilo? Bueno, que va a diferenciarse según la posición que esté este grupo en la molécula, ¿sí? Entonces, cuando este grupo carbonilo esté en el extremo de la cadena de carbono, es decir, que este carbono del carbonilo sea el carbono 1 de la cadena de carbono, entonces se va a tratar de un aldehído. Por lo tanto, el grupo aldehído lo vamos a ver como está representado aquí, ya que el grupo carbonilo, entonces, al estar en el extremo de la cadena de carbono, va a estar enlazado de estos dos enlaces que le quedan por hacer. Uno va a ser con hidrógeno, como está representado ahí, y R obviamente representa radical, que puede ser desde un hidrógeno o una cadena hidrocarbonada, es decir, una cadena con carbono e hidrógeno. Este grupo aldehído, ¿sí?, también lo podemos representar de esta manera, ya que muchas veces el enlace carbono-hidrógeno se sobreentiende que siempre es un enlace covalente simple y por lo tanto a veces, como está aquí, no se representa. Acá tenemos algunos ejemplos para ver un poco mejor la idea de cuáles son los aldehídos. Por ejemplo, el aldehído más simple de todos es este que está representado aquí, donde como radical tenemos unido un átomo de hidrógeno, ¿sí? Es el más simple de todos los aldehídos y se llama metanal, porque los aldehídos se van a nombrar igual que los alcanos, ¿sí?, pero cambiando la terminación por al, de aldehído precisamente. Este metanal también es conocido, ¿sí?, comercialmente con el nombre de formol, ¿sí? Y por ejemplo, algunos de ustedes recordarán que se utiliza para conservar tejidos o muestras orgánicas. Por ejemplo, en biología lo usan para conservar órganos o animales de manera de que no se descompongan, ¿sí? También tenemos acá otro ejemplo, donde vemos acá el grupo aldehído, ¿sí?, este grupo que está aquí, y ahora como radical tenemos un metilo, un CH3, y por lo tanto, como la molécula tiene dos carbonos, en este caso se llama etanal. Recuerden, nuevamente, se nombraría como que fuera un alcano, etano, ¿sí?, pero cambiando la terminación por AL. Aquí vemos, por ejemplo, uno que contiene 5 átomos de carbono. Nuevamente, aquí vemos el grupo aldehído, que en este caso lo representé de esta manera, ¿sí? Y es un aldehído que tiene 5 carbonos y por lo tanto entonces se llamaría, si fuera alcano sería pentano, y entonces se cambia la terminación por al y entonces se llama pentanal. En ningún caso, en ningún aldehído es necesario indicar la posición del grupo aldehído, dado que ese grupo aldehído siempre va a ser, el carbono ese, va a ser el carbono 1 de la cadena principal del aldehído. Así que no es necesario aclarar que está en el carbono 1, porque siempre el grupo aldehído va a estar en posición 1. ¿Sí? Ahora, puede pasar que el grupo carbonilo, en vez de estar como acá, en el extremo de la cadena de carbono, ¿sí?, esté en una posición intermedia en la cadena de carbono. Es decir, que no esté ni en un extremo de la cadena ni en la otra, ¿sí?, porque en ese caso entonces sería un aldehído. Así que cuando el grupo carbonilo, en vez de estar en un extremo de la molécula, de la cadena de carbono hablando, ¿no?, está en una posición cualquiera intermedia, por eso es que ponemos acá el grupo cetona como el carbonilo entre dos radicales, que esos radicales tienen que ser carbonos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la cetona más simple de todas. Fíjense que para que este grupo, ¿sí?, el carbonilo, esté entre dos carbonos, al menos necesito una molécula con 3 carbonos. Es decir, no existe ninguna cetona de un carbono o de 2 carbonos, porque ahí el grupo carbonilo quedaría en posición en los extremos de la cadena y por lo tanto sería aldehído. Así que la propanona, esta, es la cetona más simple de todas, ¿sí? Acá vemos que se llama propanona, prop, el prefijo de 3 carbonos, y todas las cetonas les debe cambiar la terminación por ona.
O sea que también se nombran como que fueran alcanos, pero cambiando la terminación por ona. Así que acá tenemos la propanona, que es una sustancia que la conocen todos, porque comercialmente se vende como acetona, y esta sustancia a temperatura ambiente es un líquido que se usa comúnmente como solvente o disolvente de pinturas, por ejemplo, para quitar los esmaltes de uñas. Acá tenemos otro ejemplo, donde tenemos una acetona nuevamente, ¿por qué? Porque veo acá el grupo carbonilo y que no está en los extremos de la molécula, entonces se trata de una acetona, ¿sí? Fíjense que no tiene que estar en el medio de la molécula, sino que no debe estar en los extremos para ser acetona, ese grupo carbonilo. Y en este caso es de 6 carbonos, por eso se va a llamar hexanona. Si fuera un alcano sería hexano, como es una acetona, se cambia la terminación por ona. Y además es necesario aclarar dónde está el grupo carbonilo, en este caso en la posición 2. Recuerden que esto es una regla general en todos los compuestos orgánicos. Hemos visto en la nomenclatura que se utiliza IUPAC que siempre la cadena de carbono se numera empezando por el extremo más cercano al grupo funcional, que en este caso es el grupo precisamente carbonilo. Entonces el carbono 1 es este y no este. Por lo tanto está en posición 2 y por eso se llama 2-hexanona, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, donde tenemos aquí el grupo carbonilo, también, y vemos que en este caso, ya sea contando por este extremo o por este, me queda en posición 3, por eso ponemos 3. Como tiene 5 carbonos, por eso ponemos pen, indicando 5 carbonos, y modificamos la terminación por ona para indicar que es una cetona. Así que de esta manera tenemos la propanona, la 2-hexanona y la 3-pentanona, ¿sí? En resumen, los aldehídos todos terminan su nombre por al y la acetona todas terminan su nombre por ona. Y se nombran siguiendo las mismas reglas que hemos visto para los alcanos. Bien, por último vamos a ver lo que se llaman ácidos carboxílicos, también son compuestos orgánicos oxigenados, o sea, formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en este caso contienen al grupo que se llama carboxilo y precisamente por eso llevan ese nombre. Todos estos compuestos, su nombre va a empezar por ácidos, son todos ácidos. Y el grupo carboxilo está formado por un carbono que tiene un doble enlace con oxígeno y a su vez tiene un grupo OH unido al mismo. De hecho, este grupo se puede considerar como que es la unión de un grupo carbonilo con un grupo hidroxilo y de ahí sale carboxilo, de carbonilo e hidroxilo, ¿sí? Ahora, cuando vean esto hay que tener cuidado y no confundirnos y pensar que este compuesto como BSOH es un alcohol o que al ver esto diga que es una acetona o es un aldehído, porque este grupo es un grupo nuevo orgánico que está formado de esta manera. Así que si yo veo que en un mismo carbono tengo un doble enlace oxígeno y a su vez un grupo OH, esto entonces se trata de un ácido carboxílico. También este grupo se puede representar abreviadamente de esta manera. Veamos que tiene un carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno y está representado ahí. Lo que pasa es que al representarse de esta manera, tiene que quedar claro que esto representa a esto, ¿sí? Y que no es el carbono unido a un oxígeno, unido a otro oxígeno, unido a un hidrógeno, ¿sí? Esto es una forma simplemente de simplificar o abreviar esta estructura. Entonces, también siempre que un compuesto contenga el grupo carboxilo, se va a tratar de un ácido carboxílico, y acá puede estar unido desde un hidrógeno a una cadena de carbono, ¿sí? Hidrocarbonada. Entonces, veamos que el ácido carboxílico más simple es cuando acá como radical tenemos un átomo de hidrógeno, esta es la molécula más simple de un ácido carboxílico, que tiene un solo carbono, por eso el nombre va a empezar por met, ¿sí? También, nuevamente, aquí, ¿cómo se nombran estos compuestos? También, como que se tratara de alcanos, pero vamos a terminarlos con la terminación ico. Por lo tanto, si fuera un alcano de un carbono sería metano, entonces se llama ácido metanoico, ¿sí? Le agregamos la terminación ico al nombre del alcano análogo, ¿sí? En cantidad de carbonos. Por ejemplo, este que está aquí, que tiene 2 carbonos, entonces se llama ácido etanoico, ¿sí? También este ácido, el metanoico, se le conoce como ácido fórmico. De hecho, este ácido lo encontramos en las hormigas coloradas, en todas las variedades de las hormigas coloradas, y de hecho es lo que inyectan las hormigas coloradas cuando
por ejemplo, nos pican, y por eso nos da ese ardor y esa reacción alérgica, dado que el ácido metanoico tiene una toxicidad importante, sobre todo es irritante, y provoca una reacción de inflamación en la zona donde es aplicado. O sea, la hormiga colorada inyecta ácido metanoico, y de ahí es que, como se conoce desde la antigüedad esto, se le llamó ácido fórmico, porque formica es hormiga en latín, ¿sí? Entonces de ahí viene ácido fórmico, de ácido que se encontraba en las hormigas, ¿sí? Después también podemos encontrar el siguiente ácido carboxílico más simple, que sería el que tiene dos carbonos. Fíjense nuevamente que aquí vemos el grupo carboxilo, este grupo que está aquí, el grupo carboxilo, y como radical tenemos a un grupo metilo, CH3, o sea que es una molécula de un ácido carboxílico de dos carbonos, por eso el prefijo va a ser etano, porque si fuera un alcano sería etano, pero le vamos a llamar ácido etanoico, ¿sí? Y también comercialmente se le conoce como ácido acético, y de hecho este es el que está presente en el vinagre y que le da esa acidez al vinagre, ¿no? Podemos también tener un ácido carboxílico de 3 carbonos. Fíjense que ahora representé el grupo carboxilo de esta manera, más simplificado, más abreviado, y es un ácido carboxílico de 3 carbonos y por lo tanto se le llama ácido propanoico. Si fuera un alcano sería propano, entonces le agregamos la terminación ico, propanoico. Acá tenemos otro ejemplo, donde también el grupo carboxilo lo vemos aquí, representado de esta manera, y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, ¿sí? Y entonces se llamaría ácido decanoico. Si esto fuera un alcano de 10 carbonos sería el decano, entonces es el ácido decanoico. Repito, siempre todos los nombres antes tienen que llevar el prefijo ácido. Para terminar, les voy a comentar que cuando la cadena de carbono de estos ácidos carboxílicos es corta, digamos 2, 3, 4 átomos de carbono, estos ácidos son muy solubles en agua, ¿sí? Pero a medida que la cadena de carbono aumenta en tamaño, por ejemplo, como en el decanoico, que ya tenemos una cadena de carbono muy larga, la solubilidad en agua decrece pronunciadamente, es decir, este compuesto, por ejemplo, ya es insoluble en agua prácticamente, ¿sí? A diferencia de estos que son solubles. Entonces al ácido decanoico, junto a todos los ácidos carboxílicos que tengan cadena larga, en general cercano a 10 carbonos o más, entonces como todos esos son insolubles en agua, se les dice que son ácidos grasos, porque se comportan como las grasas, es decir, que son insolubles en agua. Así que cuando escuchamos a veces hablar de los ácidos grasos, que por ejemplo forman parte de grasas y aceites, tenemos que los ácidos grasos no son otra cosa que ácidos carboxílicos que tienen cadena de carbono larga, ¿sí? También otro término que escuchamos cotidianamente es de ácidos grasos que son saturados o insaturados, ¿tá? Entonces, el término graso, repito, hace referencia a que tenemos una cadena de carbono larga en ese ácido carboxílico. Y por otro lado, cuando hablamos de saturados o insaturados, se refiere si en esa cadena de carbono todos los enlaces entre carbonos son simples, como en este ejemplo, entonces es un ácido carboxílico graso, porque es de cadena larga, y además es saturado, porque los enlaces covalentes entre carbonos son simples. Si en esta cadena hubiera algún doble enlace covalente, o en el caso triple enlace covalente, entonces sería un ácido ya insaturado, ¿no? Eso solamente como información complementaria para que sepan más o menos a qué se refiere cuando hablamos de ácidos grasos, que son de cadena larga, y si son saturados o insaturados, es si tienen o no presencia de enlaces múltiples entre esos carbonos de la cadena. Bueno, hasta aquí llegamos con este ejemplo de aldehídos y ácidos carboxílicos, cetonas, y nos vemos en la próxima clase donde vamos a ver ejemplos concretos sobre cómo se nombran un poco más estos compuestos. Hasta aquí, gracias.